Palabra, hermanos, que hace un tiempo me inquietaba y pues que el Señor me ha ido como confirmando, y ahora que me concede este tiempo en medio de ustedes, quisiera que la examinemos y que veamos de pronto en mí, en algunos por primera vez, en otros recordándolo y afirmándonos en Cristo. La porción de la palabra la que vamos a ir es Primera de Juan, del 1 al 4. Capítulo 1, del 1 al 4. La Sociedad Bíblica en esta versión le coloca un título, el cual es la palabra de vida. En otras dice la comunión y la vida, en otras la vida divina. Dice en el 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En esta carta de Juan, escrita por Juan, al igual que el Evangelio, el Señor, el Espíritu Santo le inquietó a Juan a escribirla, viendo el contexto de la carta, debido a que estaba siendo atacado el mismo testimonio de nuestro Señor y el ministerio que había llevado Pablo. Hermanos que han estado dedicados a la palabra hacen una aproximación de que Pablo más o menos tuvo su ministerio hasta el año 67 después de Cristo, y que esta carta Juan la escribió entre el año 85 y 90, debido a que estaba siendo atacada la iglesia, a que se estaban presentando falsos maestros. Había gnosticismo, había sembrado muchas dudas en la iglesia primitiva. Esta carta fue escrita prácticamente entre la segunda y tercera generación de la iglesia, y estaba empezando a ser deslizada por estos falsos maestros. Por ello el Señor movió a Juan a escribir esta carta, para afirmar a la iglesia en Cristo y afirmarnos a nosotros hoy en día en Él. En el primer pasaje se muestra el testimonio de Juan mismo y de los demás discípulos, porque ellos le escucharon, lo vieron, lo contemplaron y palparon. En este año en el que Juan escribió esta carta, para esta generación, ellos no lo habían visto, porque ya habían pasado aproximadamente 85, 90 años de su obra, la de Jesucristo. Pero sí pudieron contemplar y palpar todo a través del testimonio vivo que les daba Juan, porque él vivió, caminó con el Señor, al igual que los otros discípulos. Entonces, esta primera parte de la carta y este primer versículo habla de ese testimonio que él vivió. Él nos muestra cómo le fue manifestada la vida eterna a través del Señor. Y digamos que en el versículo 3, si notamos, en el primero dice lo que hemos oído y lo que hemos visto, mas en el 3 dice lo que hemos visto y oído. Cambió el orden. Creería yo, o me atrevo a decir, que la primera parte es el testimonio de ellos, ¿cierto? Amén. La segunda es lo que corresponde a nosotros, al testimonio que damos en el Señor, para la gloria de Él.
cómo es atacado el nombre del Señor desde el principio y la persecución de la iglesia desde el principio, no solo en estos tiempos, sino desde la iglesia primitiva. ¿Y qué hacemos nosotros frente a eso? No es que Dios necesite ser defendido por nosotros porque Él es suficientemente poderoso, pero sí nuestra fe en Cristo debe ser defendida y afirmada en Él. Por ello pienso yo que esa segunda parte corresponde a nosotros y cambió ese orden por el Espíritu para que nos diese ese testimonio, la misma palabra, y nosotros podamos dar ese testimonio y anunciar al Señor. Y para, como termina el versículo 4, ese gozo se ha cumplido. Hermanos, acompáñenme en esta pequeña porción de la palabra para que veamos en algunos versículos, palabra por palabra, de cómo es el afirmarnos en este testimonio. Yo diría que toda esta pequeña parte de la palabra panorámicamente nos habla del testimonio de Cristo, de la iglesia y de la gloria del Padre. Entonces vamos a ir por un pequeño recorrido por la palabra. Empecemos nuevamente desde el 1. Dice lo que era. ¿Y qué era? ¿Qué era desde el principio? ¿Quién era esa palabra de vida? ¿Quién era esa comunión divina con nosotros? ¿Y quién nos afirma esta comunión? Veamos 1 Juan 4:2. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Quien no haga esta confesión no es de Dios, nos lo dice la misma palabra. Entonces, Él es. El versículo empieza diciendo lo que era. ¿Y quién era? Dios mismo. Y sigue diciendo desde el principio. Y desde el principio está en la Escritura. Génesis 3:15 nos muestra esta afirmación de que Él está desde el principio. En el 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Señor estaba ya profetizado. Él iba a hacer su obra. Él fue inmolado desde el principio. Él estaba junto al Padre. Por eso en Génesis 1:26 dice hagamos al hombre. Él no dijo voy a hacer o haré. Dijo hagamos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando hablaba del contexto de la palabra y que había algunos falsos maestros que querían deslizar la fe de la iglesia, no contemplaban estas cosas, no aceptaban a Jesucristo. Aún hay muchos que creen en Dios, sí, pero el problema empieza cuando se habla de Jesucristo. Ahí empiezan las dificultades porque no se cree en Él. Y Él estaba en el principio, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como nuestro Dios único, en 3 personas. Veamos Hechos 1:11. Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. El Señor dio su testimonio desde el principio, de que Él estaba, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él vino en su primera venida y aquí dio testimonio de que hay una segunda venida, de que Él hizo una obra perfecta y de que así como estos varones, y miren ese calificativo, varones galileos, Él quiere conformarnos como varones perfectos en Él, que sigamos firmes nuestro caminar en Él.
Él está dando su testimonio desde el principio. Ellos testificaron y sabemos del sacrificio de Cristo, lo duro que fue, cómo lo torturaron, cómo murió y cómo los discípulos, sus apóstoles, también aceptaron morir de una forma muy cruel. Nadie aceptaría morir de esta forma si no lo hubiese visto, si no lo hubiese tocado, palpado, si no hubiese compartido con Él. Porque ciertamente en esa época torturaban duramente a los hombres, al cristiano. Mas ellos estuvieron dispuestos por este testimonio que palparon. Creyeron en que el Señor iba a volver, aquí se los dijo. O sea, nos está mostrando el Señor a través de cada palabra que Él estaba desde el principio, que Él vino en su primera venida como hombre, que Él encarnó y que va a volver a poner todas las cosas en orden. Cuando leíamos Génesis 3:15, vemos que allí está declarado por el Padre Santo el juicio contra el adversario, contra Satanás. El enemigo odia toda la Biblia y al Señor. Y yo pensaría que dos de los libros que más odia son Génesis y Apocalipsis, porque en uno se le dio el juicio y en el otro se va a ejecutar. Son dos libros de mucha revelación y de grandes misterios. Inclusive la carta de Juan encierra muchos misterios que van siendo revelados a su iglesia, a nosotros. Volvamos a Juan 1 y sigamos examinando a través de la palabra cada versículo. Dice lo que era el Señor mismo desde el principio, dice. Entonces veamos Juan 1:1. ¿Quién era desde el principio? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Dios mismo. Se hizo hombre para honrar al Padre y salvarnos a nosotros. Él fue inmolado, como lo decía, desde el principio, y llevó su obra perfecta. Todo nos muestra su testimonio, la misma naturaleza, su paciencia, porque el estar como hombre y asumir la parte humana, porque él era divino, tenía esa comunión con el Padre desde el principio, y no estimó nada cosa que aferrarse, dice la palabra. Se hizo hombre, fue encarnado por el Espíritu Santo, fue engendrado por el Espíritu Santo, y él encarnado, naciendo de María, se hizo el más humilde de todos, vino a servirnos, honró a Dios, porque a veces pensamos que la obra perfecta fue salvarnos. Primero honró al Padre, porque el primer ofendido con la caída fue el mismo Padre Santo, con la rebelión de aquel lucero y con la caída del hombre. Y el Señor lo dijo, el castigo del pecado es la muerte, y Él, siendo hombre, aceptó todo esto por nosotros. Y qué gran precio pagó y qué testimonio dio, porque Él, siendo uno con Dios, se separó momentáneamente por llevar nuestros pecados. Se hizo maldición por nosotros. Él dice, Señor, Él le oró al Padre diciéndole que le volviera la gloria que habían tenido desde el principio, porque Él vino como hombre y no dejó de ser Dios al ser Jesús, siguió siendo Dios, pero soportó esa humanidad por nosotros, para dejar ese testimonio vivo, para que el hombre le conociera. Hermano, yo pienso que cada vez que tenemos alguna dificultad, uno piensa que nadie nos entiende, pues el Señor Jesús sí, porque Él nació como nosotros, vivió, eso sí, sin pecar nunca, porque fue necesario que fuese perfecto,
Porque todo el Antiguo Testamento nos habla de las ofrendas y sacrificios. Tenían que ser puros y sin mancha, Él lo fue. Él era desde el principio con el Padre. Hizo su obra y está a la diestra del Padre. Hizo una obra perfecta por todos nosotros y ahora está trabajando en nosotros por el Espíritu Santo. Y como lo leíamos en el versículos anteriores, Él volverá. Y clamamos a Él porque vuelva, Señor. Porque necesitamos que Él ponga todo en orden. Porque ya hay demasiadas cosas en las que nosotros, como su cuerpo, como su iglesia, no estamos de acuerdo. En que por desobediencia del hombre la tierra cayó en maldición. Y que cada vez vemos que el colmo de la iniquidad se acerca. Y que nos es necesario dar ese testimonio hasta el último día de nuestras vidas. Así como el Señor nos está mostrando a través de la palabra que Él deja un testimonio vivo. Como les decía, este primer versículo muestra ese testimonio del que hablan los apóstoles, sus discípulos, y del testimonio que Él quiere que anunciemos, como lo dice la palabra, nosotros. Y tenemos muy buen ejemplo en muchos hermanos que también hemos conocido y que hasta el último suspiro de sus vidas no desfallecieron, estuvieron trabajando en lo que el Señor les dio. Y debemos seguir ese ejemplo, porque hermanos, todos sabemos que hay lugares donde no se puede predicar, donde no se puede ir, donde no se congregan libremente como lo hacemos nosotros. Entonces, mientras no sea posible, yo sentía al Señor que no podemos declinar nuestra marcha en ningún momento. Ciertamente nos desanimamos, porque hay mucha presión del mundo. Pero ¿quién dijo que este camino iba a ser fácil? Nadie. ¿Quién te lo dijo? Pues mintió. Porque no va a ser fácil. Pero como lo dice la misma palabra, es más fuerte el que está dentro nuestro que el que está en el mundo. Y a Él nos aferramos. Estábamos en ¿cuál? En el 1:1. Veamos Primera de Juan 2:13. No pierdan Juan ni Primera de Juan porque vamos a estar yendo y viniendo. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio os escribió a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. La palabra nos dice que nadie verá a Dios si puede vivir, mas por su Hijo le conocemos, y Él ha dado testimonio. Cuando leemos este versículo, vemos que el Señor se refiere a los hijos, a los padres, a los niñitos. Esto nos refiere a las generaciones en nuestra vida, a las nuevas generaciones. Mencionaba yo hace un momento que tenemos muy buenos ejemplos. Yo estaba orando porque hay muchas cosas, como lo decía, que nos quieren aplastar, que nos quieren opacar. Y eso es el mismo enemigo, que no quiere que la obra del Señor Jesús, porque Él es quien hace la obra, a través de quien Él lo quiera conceder, quiere que se detenga o se opaque en alguna manera. Y cuando leía esto de que se refiere a los padres, a los hijos, a los hijitos, siento yo que debemos continuar, no desfallecer ante esa presión, y que esas nuevas generaciones sigan ese buen ejemplo que nos han dado nuestros hermanos mayores. Mayores refiriéndome a la iglesia primitiva y a los que actualmente están con nosotros, porque su testimonio es vivo, su palabra es viva y eficaz, como nos lo dejó el Señor en la Escritura. No es fácil, a veces uno se entristece, pero el Señor quiere que sigamos. Y los más pequeños, que sigan ese buen ejemplo, que lo sigamos.
Que ciertamente el Señor nos ve a todos como sus hijitos, no importa la edad que tengamos. Que las nuevas generaciones asumamos la responsabilidad que el Señor quiere dar en su iglesia, porque esto es su iglesia. Nosotros somos de Él. Como lo mencioné antes, Él pagó un precio alto, un precio en sangre por nosotros. Cuando yo era más niño, a pesar de estar en un contexto, digamos, de la denominación católica, y uno veía los temas de Semana Santa y todo esto, y que veía uno a través de la televisión y demás, que el Señor Jesús decía: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo nunca entendía. Vine a entenderlo cuando recibí del Señor y el Espíritu me lo dijo. Miren ese precio tan alto que el Señor dio por nosotros y su testimonio. Como leíamos, estaba desde el principio con Él, y separarse momentáneamente del Padre tuvo que ser muy doloroso, porque tenía una comunión perfecta desde el principio, de una eternidad sin principio, y la tiene hasta una eternidad sin final. Y yo no entendía esas palabras. Yo decía: pero ¿cómo? Si es Dios, si es el Hijo, el Espíritu. Creo que eso sí lo entendía uno desde chico, independientemente que aún no hubiese recibido el Señor, que ahora ha sido revelado para un entendimiento completo, gracias al Señor. Y no entendía por qué Él decía estas palabras. Ahora el Señor, a través de su palabra, nos ha enseñado, y a mí, de que era necesario que esto ocurriese, porque Dios es santo y no tiene relación con el pecado. Y el Señor se hizo pecado, se hizo maldición por nosotros. Y esto fue necesario porque el Hijo venció al enemigo. Dios lo pudo haber borrado desde un principio. Él lo sabe todo. Mas para probar a los ángeles y a nosotros, Él aún lo sustenta. Recordemos que la palabra dice: los que aún están con el Señor, refiriéndose a los ángeles. No sabemos si aún alguno se rebele. No sabemos si uno, estando en Cristo, voltea a mirar o se vaya a diestra o a siniestra. Que Dios nos guarde para que nunca hagamos esto, porque sería entristecer al Señor grandemente y afectarnos aún terriblemente nosotros. Por eso nuestra confianza está en Dios, en Cristo. Y vemos cómo está hablando a cada generación. Hermanos, yo pienso que ciertamente nosotros como cristianos no nos jubilamos, no nos pensionamos, no nos podemos rendir. Eso es lo que el enemigo quiere sembrar en nuestras mentes. Pero el Señor quiere seguir haciendo su obra en todos nosotros, en todo su cuerpo. Y recuerdo las palabras de un amado hermano: la obra la hacemos todos en la iglesia, todos los miembros somos útiles, no hay miembro inútil. Y una iglesia es real, es tangible y es palpable cuando todos funcionamos. No solo 2 o 3, sino cuando cada uno cumplimos, ya sea con un servicio o un ministerio, según como el Señor nos lo conceda hacer. Él quiere que sigamos hasta el último aliento. Por eso me inquietaba esto referente al testimonio, a esa comunión con la vida divina, a todo lo que vivieron los apóstoles y lo que dejaron aquí plasmado por inspiración del Espíritu Santo. Volvamos ahí al 1:1, dice: habíamos visto lo que era, que es Cristo desde el principio. Ahora veamos lo que hemos oído. En el original dice lo que hemos escuchado. ¿Y qué escuchamos? Está en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros fuimos transformados. Nosotros recibimos al Señor. Nuestro espíritu humano pasó a ser uno solo con el Espíritu del Señor.
El día en que nos bautizamos, morimos espiritualmente y revivimos con el Espíritu del Señor. Esto es lo que oímos, esto es lo que hemos vivido y lo que hemos experimentado. Ya no estamos en la condenación, que aún hay un trabajo que hacer, que el Señor quiere que hagamos, porque así como Jesús hizo una obra, Él quiere que como hijos también trabajemos. A mí me cuesta decir que uno haga un sacrificio, yo diría que es un esfuerzo. De pronto en las hermanas, en una mamá sí, pero en un hombre me cuesta, no sé por qué. O sea, el sacrificio el de Cristo, el de una mamá, un hombre a veces como que es más difícil. Puede darse y se ha dado, porque hay muchos que han sacrificado, no digamos que la vida, pero sí su mismo entorno familiar por seguir a Cristo y por cumplirle al Señor. No que dejen a la familia, pero sí que vean que lo primero en nosotros es el Señor. Lo primero es hasta la familia en Cristo. Dios está sobre todas las cosas. Y Él debe ser nuestra prioridad. Porque Él nos quitó la condenación. Esa acta de decretos que está contraria a nosotros, que estaba, Jesús la clavó en la cruz. El acusador siempre estará como lo estuvo con Josué allá juzgándole, pero el Señor, recordemos que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él nos ha dado la vida eterna. Veamos Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto lo hacían los discípulos, lo hicieron. Esto debemos decirlo nosotros. No podemos dejar de decir que le hemos visto, que le hemos escuchado. Porque Él es palpable y le hemos experimentado. Amén. Vivimos en Él. En verdad que necesitamos cada día que despertamos recurrir al Señor. Yo me atrevo a decir que el día en que uno no va al Señor es un día perdido, porque ya somos de Él. Ciertamente para uno que tiene un trabajo secular se torna un poco difícil, pero el Señor nos fortalece y nos va dando testimonio de que Él cambia todo. Así el enemigo y el mundo tramen cosas o se opongan a nosotros, el Señor apareja los tiempos y las cosas se harán en su tiempo. Hechos 22:15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Apenas estamos viendo unos pocos versículos de la concordancia que hay en la palabra. El Señor dejó testimonio suficiente para ser visto por todos nosotros y escuchado. Y aún anunciado, aún más de lo que lo hemos hecho. De pronto nos falta, lo digo por mí mismo, anunciarle más. Porque el Señor dijo que no vendrá hasta que en el último rincón de la tierra sea anunciado su nombre. El sacrificio de Cristo alcanzó para toda la humanidad. Toda la que ya dormía cuando Él vino, la que estaba cuando Él caminó en la tierra, la que está ahora y la que está aún por venir. Que el hombre no le acepte es otro asunto, pero el sacrificio de Él alcanzó para todos. Volvamos a 1 de Juan 1. Íbamos en lo que hemos oído. Ahora veamos lo que hemos visto. ¿Qué es lo que ellos vieron? Lucas 1:2.
tal como nos enseñaron los que desde el principio le vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Lo que hay aquí en los evangelios es el testimonio de quienes compartieron con el Señor, quienes vieron todos los milagros y la obra perfecta que estaba haciendo. Ellos vieron caminar paralíticos, que los ciegos recobraran la vista, que multitud de pecadores se arrepintieran, que le conocieran a Dios. Eso lo enseñaron ellos. Eso nos corresponde a nosotros enseñarlo. Hermanos, les confieso que cuando el Señor por los hermanos los dirigió a que uno compartiese la palabra frente a ustedes, uno lo hace con temor y temblor. Y muchas veces, digamos que con cierta pena, porque la gran mayoría son mayores en el Señor y en edad, y uno no se siente digno de esto. Pero el Señor quiere que uno asuma esa responsabilidad y la cumpla. Porque ciertamente para muchos ruego su paciencia, ya conocen esto que estoy hablando, pero por causa de la memoria, por causa mía, por causa de algunos más nuevos, el Señor quiere refrescar esa palabra. Y que si algún día alguien ataca nuestra fe, podamos ir palabra por palabra viendo que hay un testimonio vivo en su palabra. Y cuando nos vean con sus argumentos humanos o evolucionistas, con la palabra les podemos mostrar que Dios es verdadero, que existe un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, que está intercediendo por nosotros, por su iglesia. Porque ellos lo enseñaron, sus discípulos, y Él nos ha llamado a nosotros también como discípulos. El Señor quiere que le honremos a Él. Quiere que respetemos las autoridades delegadas puestas por Él en la iglesia. Quiere que guardemos hasta nuestro cuerpo porque es un templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros también hacemos parte de ese testimonio vivo y estamos incluidos en todo esto porque aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y testificamos de Él. Que el Señor sea transformando nuestras vidas, sea ganando nuestras almas, porque ya ganó el Espíritu, ya la salvación está en el Espíritu. Pero así como estamos viendo que el Padre estaba con el Hijo, que el Hijo está con el Padre y asimismo con el Espíritu, Él es tripartito. Así somos nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Y asimismo la salvación es tripartita, en el espíritu, en la alma y en el mismo cuerpo. De todo esto hay testimonio. Por ello me atreví a ir casi que como palabra por palabra de lo que vemos en 1 de Juan, de que tenemos a qué aferrarnos. El Señor deja un testimonio vivo. Que así como los apóstoles, sus discípulos, le palparon, le escucharon, le vieron, nosotros también le estamos palpando, le estamos viendo en estas palabras que son de vida. También le vemos y lo escuchamos y necesitamos de Él en cada paso de nuestra vida para también enseñar a otros, mayores o menores. La verdad no es para uno de pronto detener su testimonio o no hablar por lo que yo pensaba, no es uno digno, pero yo no lo soy, pero el Señor sí. Su Espíritu que mora en cada uno, en mí y en todos nosotros. Porque a veces el enemigo cabalga en uno y quiere opacarlo, quiere que dejes de orar. Si te equivocas, quieres que no vengas a congregarte. Y pecamos, claro, mientras estemos como hombre pecamos, pero el Señor sigue intercediendo para que su testimonio corra, su palabra corra, y para que no desfallezcamos en nuestro caminar. Juan 19:35.
si el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Mira, aquí está en Juan cuando hablaba sobre Jesús cuando fue traspasado. Cuando Él hizo su sacrificio perfecto, ellos le vieron. Por eso mencionaba yo que ellos aceptaron morir de formas tan terribles, porque lo vieron. Vieron que Él fue fiel al Padre. El Señor Jesús no hizo nada por sí mismo. Lo sabemos por los evangelios que Él recurría al Padre, se apartaba y oraba para hacer la voluntad perfecta y santa del Padre. El mismo Señor dijo: Padre, pasa de mí esta copa. Pero Él la tomó esa copa de maldición, la copa de Adán, por darnos una copa de bendición en Él, para redimirnos ante el Padre, porque ciertamente somos criaturas de Dios, mas ahora, por su obra, somos hijos. Éramos criaturas, ahora somos hijos. Somos una nueva raza de hombres, hijos de Dios. Amén. Volvamos a 1 de Juan 1. Esto es lo que ellos vieron, lo que con nuestros ojos, como dice Juan, lo hemos contemplado. ¿Qué contemplaron ellos? No se preguntaría. Segunda de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Allí da aún más testimonio de que Él estaba con el Padre desde el principio, de que el Señor tenía esa satisfacción en el Hijo, porque Él estaba dispuesto a hacer todo por el Padre. De pronto lo que va a decir es un poco duro, pero nosotros debemos hacer todo por el Señor. Nos cueste lo que nos cueste. Uno lo dice fácil en este momento, pero no sabemos las pruebas que tengamos que pasar. Mire, hermanos, el solo hecho de que nuestros hermanos los enviemos en el Señor y en oración es difícil, porque tienen que dejar sus familias. Están pagando un precio porque la palabra del Señor corra. Y sabemos que en muchas ocasiones con gran dificultad, y ellos son un testimonio vivo y son un buen ejemplo que hemos tenido en la iglesia y que debemos seguir. Esto poco a poco el Señor nos los va enseñando a cada uno, porque Él sí conoce nuestros corazones, todas nuestras emociones y sentimientos. A veces es difícil para el que sea sentimental, un poco más, pero el Señor lo fortalecerá, porque es necesario. O sea, si el Señor paga un alto precio, porque uno no quiere pagar poquito de ese precio, no porque le debamos algo al Señor o podamos pagárselo, no, Él lo dio por gracia, es una dádiva del Señor, pero Él sí quiere que trabajemos, como lo dice la palabra, en vuestra salvación, y se refiere a la alma. Él quiere que trabajemos en esto. Por eso estamos hablando hoy del testimonio. Juan escribió esta carta para eso, para que se afirmase en aquella segunda y tercera generación en Cristo. Nosotros lo leemos esta noche para afirmarse uno más en el Señor. Vuelvo y lo digo,
Pueda que uno lo diga muy cómodamente ahora. Cuando esté la dificultad es cuando seremos probados. Que ojalá el Señor nos fortalezca. Y uno piensa que esas debilidades vienen solo en una dificultad. Pueda que seamos probados en una bendición. Porque ciertamente muchos de nosotros cuando hay una dificultad nos acordamos del Señor, pero ¿y cuando estamos cómodos? Ay, que el Señor nos guarde más en sus bendiciones que a veces en las pruebas, porque en la prueba sí dobla una rodilla, pero ¿y en la bendición? Cuando uno está en lugares, digamos que está como en un estado de confort en nuestras vidas, no quisiera salir de ahí. Pero el Señor nos prueba y quiere que hagamos su obra. Su obra no se detiene porque nosotros no cumplamos con ese ministerio o ese servicio, como yo lo decía. Él va a seguir. El asunto es que si yo no obedecí, pues el afectado soy yo, en primera medida. Él no va a detenerse, pero Él quiere que a través de nosotros también venzamos y nos venzamos a nosotros mismos. Hermanos, ciertamente el testimonio entre nosotros es muy importante, pero más importante es el testimonio ante Dios, porque nosotros puede haber fingimiento, pero ante el Señor no. Y Él sí examina nuestros corazones y nos conoce. Bendito sea el nombre del Señor por esa obra que está haciendo en nosotros, y que ojalá aprendamos de esa fidelidad que el Señor Jesús nos dejó como testimonio y como ejemplo. En esas dificultades y en esos desánimos que yo mismo sufro a veces por una u otra causa, doblar rodilla y pedirle al Señor que nos fortalezca, porque no quiero yo más contristar al Espíritu Santo, no quiero ser hallado infiel. Sea que descansemos antes de que el Señor venga, o estemos cuando Él venga, que seamos hallados haciendo su obra, dando un buen testimonio ante el Padre, a través de su Hijo, de la obra que está haciendo en su Espíritu Santo en nosotros. Yo lo recalco varias veces esta noche, no es fácil, pero el Señor está en nosotros y nos va a fortalecer. Y ya hay bastante testimonio en nosotros mismos de que lo ha hecho. Y de que nos ha dado mucha bendición. Y que aún falta mucho camino por recorrer. Y que nos costará cosas muy preciadas. Pero que debemos estar mirando al Señor. Porque lo que verdaderamente vale es lo del Señor. Nosotros estimamos muchas cosas como valiosas y pueda que para el Señor no lo sean. Y lo que realmente es valioso para el Señor, a veces no le damos importancia. Este es el testimonio de Dios mismo. Esto desvirtúa cualquier falsa doctrina. Lo que les decía, muchos creen en Dios, pero en Jesucristo y en el Espíritu, ahí está el problema. Nosotros creemos en un único Dios, en 3 personas, cada una haciendo la misma obra que el Señor ha puesto. En Él, en su Hijo y en su Espíritu. Por eso mencionaba que Él hizo todo por nosotros y ahora está haciendo en nosotros a través de su Santo Espíritu, que Cristo mora en el creyente, en nosotros. Veamos algo más, volvamos a 1 de Juan. Dice después de la coma, y palparon. ¿Qué palparon los apóstoles? Recordemos a Tomás y recordemos otro pasaje. Veamos Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Los espíritus no tenían nada físico, son espíritus. Pero el Señor Jesús sí era de carne y hueso. Él es de carne y hueso, porque es un hombre que está sentado a la diestra del Padre en estos momentos. Y está allá a la diestra del Padre, como está aquí en medio nuestro, como está dentro nuestro. Porque Él tiene una obra perfecta que ya hizo y que continúa haciendo en su iglesia.
Cuando leíamos esta palabra de varones galileos, Él quiere conformarnos como varones. El Señor dice, sed santos porque yo soy santo. No creernos nosotros santos, pero sí por honrar su nombre, buscar esa santidad. Porque la palabra dice que nadie verá a Dios y vivirá, porque su santidad es tan grande que si no se acerca con pecado no lo soporta. ¿Qué pasaba con los sacerdotes en el tabernáculo? Iban atados de la cintura, llevaban campanillas y entraban una vez al año. ¿Y por qué iban así en esta forma? ¿Por qué las campanillas y por qué iban atados? Por si en ellos era hallado pecado, iban a morir y era necesario ser sacados con la cuerda. Por ello su santidad, la de Dios el Padre, es perfecta. Y uno a veces no dimensiona esta santidad y se deja adormecer por el mundo, por las comodidades que nos ofrece. Ahora no estoy diciendo que si alguien tiene una bendición del Señor, un viaje, alguna prosperidad, esté mal, no, el Señor le da. El asunto es que más responsabilidad tiene, ¿no? Ante el Señor por lo que nos concede. Porque Él nos va dando ciertas concesiones, ciertos tiempos de refrigerio. Inclusive en esos tiempos nos da el espacio para dar testimonio de Él. Y lo hemos vivido también. Y podemos dar testimonio de ello, de que así ha sido. En todo momento nos está dando oportunidad, que a veces uno se llena de esos miedos que tiene y no habla, no obra conforme a la voluntad del Padre. Y el Señor es tan perfecto que decía otro hermano, para cada día en la Biblia hay un no temáis. El Señor nos dice que no temamos y demos ese testimonio vivo. Veamos Juan 20:27. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué le sucedió a Tomás? Él no creía. Él dijo que hasta no tocar sus heridas, el que le habían traspasado su costado, él no iba a creer. No le creyó a los mismos discípulos, a sus hermanos. ¿Cuántas veces hemos dudado de nuestros propios hermanos? De su testimonio, de todo lo que hacen y obran. ¿Cuántas veces dudamos de nosotros mismos? Viendo que las cosas no son por nosotros, son por Cristo. En el 29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese bienaventurados es una bendición que el Señor da. Bendito el que ha creído en Él sin verle. Nosotros creímos en fe y hemos creído en el Señor. Y en verdad que le estamos viendo y le estamos palpando hoy en día. ¿Cuántas veces nos ha guardado de accidentes y muchas otras cosas? Y es por el poder de Dios, por la obra que Él hace, porque Él quiere que cumplamos con el trabajo que Él nos dio. Y lo digo porque lo he experimentado en varias ocasiones de asuntos que no podría estar hoy aquí sentado frente a ustedes si no fuera por el amor del Señor que tiene con todos nosotros y ha tenido conmigo. Volvamos a Primera de Juan. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan 1:14. ¿Cuál es este verbo de vida? En el Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el testimonio de que aquel verbo encarnó, de que quien estuvo al lado del Padre
se hizo hombre para vencer al enemigo como hombre, siendo Dios mismo, sin dejar de ser Dios, porque Jesucristo nunca, lo vuelvo a decir, dejó de ser Dios, pero no se aferró a ello, sino que obedeció al Padre y habitó entre nosotros. Mira, hermanos, hay muchas sectas y religiones y cosas en el mundo, pero en ninguna hay tanta evidencia arqueológica como la hay de Jesucristo. La hay por todo lugar donde Él quiso dejar su testimonio. La hay en la misma naturaleza. Los científicos que se creen muy intelectuales, los que realmente han estudiado, han reconocido que hay una mente inteligente detrás de toda la creación. Si algún hermano tiene la oportunidad de tener una Biblia arqueológica en esa versión, pueden ver la cantidad de testimonio que hay en cuanto a la arqueología, de su vida, de su obra, de los pueblos, de las monedas, de los altares que se hacían para el Señor, de la misma ley, que ningún otro puede mostrar. Hoy mismo vemos cuántos ataques no hacen contra su pueblo y el Señor les sigue defendiendo. Hoy mismo vemos que Israel es uno de los estados más pequeños del mundo y al mismo tiempo más poderoso. Siendo un pueblo tan perseguido, el Señor le ha fortalecido. Y le sigue fortaleciendo porque es su pueblo. Él es el Santo de Israel. Y Él volverá a hacer un derramamiento del Espíritu en su pueblo. Cuando leemos en la palabra que hay una lluvia temprana y otra tardía, eso se refiere a los derramamientos del Espíritu Santo y a ese testimonio que ha dado por toda la eternidad. Veamos ahora Juan 11:25. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque está muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? El que ha creído en el Señor ha recibido la vida eterna. A nadie le creamos de que la salvación se pierde. Esto jamás se pierde. Quien ha creído en Él tiene la vida eterna. Tenemos la vida eterna. Hay muchos lugares que acostumbran, digámoslo, por intimidar a los hermanos nuevos, creyentes, y en su inocencia el decir estas cosas, pero la salvación nunca se pierde. Él ya la dio por dádiva, por su gracia y su misericordia. Más adelante en Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Allí quedan sin piso cualquier religión, cualquier idolatría. Nadie puede ir al Padre sino por el Hijo. No hay santos, no hay vírgenes, no hay ninguna otra cosa. Aquí lo dejó como su testimonio. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por mí, por el Señor Jesucristo. Nosotros mismos, cuando leemos la palabra, nos es necesario invocar el nombre del Señor Jesús. Porque el Señor dijo: examináis los espíritus, no sabemos qué espíritu nos esté hablando. Entonces, invocando su nombre, aferrándonos a Él, el Espíritu de Él nos va a hablar. Por eso hablamos de que lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon los discípulos, lo podemos palpar, tocante al verbo de vida. Nosotros lo hemos tocado. Nosotros le podemos ver y todos sus milagros en nuestras vidas. Ciertamente que podemos decir que nos ha transformado, y en gran manera. En mí lo ha hecho.
y para la gloria del Padre que lo sigue haciendo. Volvamos a Primera de Juan. Antes de volver, me perdí el versículo, hermanos. Volvamos a Primera de Juan 1:2. Entonces veíamos ese testimonio que el Señor dio en los discípulos, en cómo lo escucharon, lo han visto, lo contemplaron y lo palparon, en que vieron lo que respecta a el verbo de vida. Ahora dice en el 1:2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Veamos ese testimonio que da aquí la palabra, Juan 21:24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y aquí se está refiriendo a Juan, a todo este testimonio que dio Juan en el Evangelio y que lo está haciendo ahora en la carta. Este es el discípulo amado del Señor, Juan, Pedro y Jacobo, los tres que estuvieron más cerca del Señor mientras Él estuvo en la tierra. Si seguimos leyendo, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Si el testimonio del Señor abunda, aquí mismo, en la localidad, en nosotros, en la iglesia, en Colombia, en la localidad que estamos, tenemos tanta literatura. La verdad, yo no he leído ni un cuarto de la que tengo. Hay mucho testimonio, hay mucho que se ha escrito para la gloria del Señor. Que el Señor bendiga a los hermanos que nos han dado todo esto y a sus familias, porque en verdad que, como lo dice aquí la palabra, no cabrían en el mundo todos esos libros, ya que es suficientemente grande el testimonio que hay del Señor. No podemos dudar de nuestra fe. No podemos dejar que otros duden de esa fe, porque sabemos que al final el enemigo se vestirá como ángel de luz y sutilmente querrá que muchos de nosotros desviemos la mirada del Señor. Y necesitamos en oración, unánimes como hermanos, como esa familia en Cristo, así no nos veamos, orar unos por los otros, para que estemos afirmados en Él, para que podamos ser alimentados por toda esa literatura que el Señor ha dado. Porque así como ellos le vieron, le palparon, le escucharon, nosotros tenemos hoy en día muchos recursos para escucharle. Si uno en el mundo veía tantas cosas, me refiero, no sé, a una película una y otra vez, porque uno no hace lo mismo con una y otra vez una enseñanza, con volver a leer las enseñanzas que están en los libros, con volver a su palabra. Es muy importante. Hay muchas Biblias de estudio, pero lo importante es la palabra del Señor. Abajo están las notas y el comentario de quien hizo este estudio. En cierto momento le pregunté a un anciano, un hermano, que me daba temor leer esto, y dijo: ora y que el Señor te dirija, porque hay ciertos testimonios y ciertas palabras que se dieron para una determinada época o situación, pero pueda que en otra época vuelva a ser refrescado y sea tangible, sea necesario, pero siempre vea la palabra. Nosotros tenemos ese testimonio del Señor aquí. Así como ellos tocaron al Señor, y me refiero a los apóstoles, a sus discípulos, nosotros también le podemos tocar. Aquí la tenemos, las Santas Escrituras, su palabra viva.
Podemos examinar todo lo que queramos, hermanos, y aún no nos lo prohíben, porque vendrán tiempos en que lo van a prohibir, en que no podremos quizá cargar la Biblia. Ojalá el Señor haga su obra perfecta y la recordemos. Ojalá podamos reunirnos, porque pueden llegar tiempos, y de hecho hay lugares en los que no lo pueden hacer. En el Medio Oriente, en la internet podemos ver que hay lugares en los que no puede ir un hermano en misión. Y hay testimonio de que Jesús mismo se ha aparecido y que muchos se han convertido. Para el Señor no hay nada imposible, su testimonio sigue. Esta carta nos recuerda mucho este testimonio, que lo dieron ellos y que nosotros también debemos darlo, para la gloria del Padre. Que sea por toda la eternidad esta gloria. Veamos Hechos 2:32, ahí adelantico. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hay testigos y hay más literatura de la vida, de la muerte y resurrección de Cristo que de cualquier emperador de su época. Que no quiera ser manifestada, que el mundo no le interese saber de ella, es otra cosa, pero hay mucho de él. Hasta los más reácidos al Señor saben que la hay. Por eso mencionaba la arqueología. Hay mucho de qué aferrarnos para afirmarnos en la fe, para dar ese testimonio. Porque hasta el más ateo tiene fe, porque cree en esas falsas doctrinas, porque ellos no pueden probar la evolución, nunca ha sido probada ni será probada, porque todo fue creación de Dios. Y creen, dicen que no creen en nada, pero creen en quien escribió esos asuntos cerrados. Entonces, ¿cuánto más nosotros creemos en Cristo cuando hay tanta evidencia de su vida, de su obra por la tierra y del poder que hay en Dios? Porque a Jesucristo lo resucitó Dios. La muerte no le pudo retener. ¿Saben por qué? La palabra nos lo dice, porque no fue hallado pecado en él. Y esta obra es perfecta, lo hemos dicho mucho, porque el Señor, al hacer su obra, cumplió con la justicia de Dios, porque aún los que ya dormían recibieron la palabra del Señor. Él descendió y testificó de Él mismo, de que estaba desde el principio, de sus teofanías. En Primera de Pedro y Segunda está escrito que le habló hasta a los ángeles encarcelados, que no los perdonó, porque algunos tienen por costumbre decir que Dios es tan bueno y que es todo amor. Sí, Él es todo amor, su esencia es el amor y el dar, dio a su propio Hijo, pero no perdonó a estos ángeles, porque ellos sí vieron la gloria de Dios, nosotros no. A través del Hijo conocemos esta gloria. Él cumple con su justicia, porque el Señor sí es lleno de misericordia y también de justicia. Por eso el Señor Jesús tuvo que morir. ¿Qué le dijo Jesús al mismo Pedro cuando le dijo, no vaya, Señor? Primero porque uno dice, ay, pero Pedro, ¿cómo dice eso? Pues él estaba con Dios mismo. Él por el Padre le fue revelado que era el Hijo de Dios, pues no quería dejar de estar con él. Pero era necesario que esto se cumpliese. El mismo Señor le dijo a él, apártate de mí, Satanás, porque él vino a cumplir con esa obra de honrar al Padre y de salvarnos a nosotros, de tener ahora la vida eterna, porque la tenemos gracias a la redención del Padre, por su sangre, por la del Hijo. Vamos nuevamente a Primera de Juan 1:2. Habíamos quedado en y testificamos. Ahora dice, y os anunciamos la vida eterna. Primero de Juan 2:25. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna.
de la cual he estado repitiendo constantemente esta noche. Ya la tenemos en nuestras manos, por decirlo de alguna manera. En 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En Él está nuestra confianza. A Él nos aferramos. Él es el Hijo de Dios. Dios mismo encarnado. Probado en todo para poder cumplir con el trabajo que el Señor le dio a su Hijo, y que nos dejó a su Espíritu como consolador, lo dice la palabra, para animarnos cuando el enemigo venga a molestar, porque acecha, pero solo son acechanzas. El Señor es más fuerte, recordémoslo siempre. Él es un imitador. Él ruge como si fuese león, pero el verdadero león es el Señor, porque Él es el león de la tribu de Judá. El otro solo es un imitador. Por ello sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Antes uno quizá pudo haber leído la Biblia, pero no entendíamos. Ahora por su Espíritu la entendemos y podamos dar testimonio de ella, de su palabra y de su fidelidad en nuestras vidas. Veamos Mateo 7:24. Perdón, 7:14. Bueno, leámoslo desde el 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor hizo sacrificio por todos, para todos alcanzaba, pero también necesitamos ver que no es fácil este camino. Las cosas fáciles nos llevan a la perdición. El Señor quiere que nos hagamos tan diminutos para pasar por esa puerta, y la puerta es Cristo mismo. Un hermano mencionaba que, y con esto que voy a decir no es que hable de alguna posición especial para orar ni nada, pero que algunos tenían por costumbre postrarse en el suelo y hacerse lo más pequeñitos para poder pasar por esta puerta, para poder estar en el Señor. Cada vez nuestro camino se va estrechando más. Sabemos que llegará el tiempo en que no podamos tal vez seguir en nuestro trabajo y se van a estrechar muchas cosas. Me hago entender, ¿cierto? En que no podamos, quizá el que logró una pensión, disfrutar de ella, porque o acepta lo del mundo o acepta al Señor. Ese camino es angosto, como lo dice aquí, y hasta el último momento seremos probados. Así como la palabra dice que seamos hallados hasta el último momento que el Señor venga, también hasta el último momento seremos hallados fieles o infieles. Esa puerta es pequeña y cada vez se va a estrechar. Hay momentos que el mundo nos pone a escoger entre o seguirle al mundo o honrar al Señor y lo que es agradable a Él y lo que le desagrada a Él. Y ahí es cuando nos toca tomar una posición y una decisión. El Señor le va mostrando a cada uno. Nadie te debe decir qué debes hacer o no. La verdad, si un hermano te dice sin la guía del Espíritu, es inmaduro, me atrevo a decirlo. Pero el Señor en cada uno sí puede usar un hermano para indicarte, pero todo guiado por su Espíritu, porque estrecha es esa puerta, lo dice acá, y angosto el camino que lleva a la vida,
Y ciertamente hay lugares en los que el Señor ya no nos deja entrar. Personas con quienes no nos deja estar. El Señor decía que en su palabra nos dejó que ya no podía sentarse en mesa de escarnecedores. Hay cosas en las que ya no podemos hacer parte. Puede que a otro hermano le permita hacerlo, pero a otros ya no, debido a la consagración al Señor, a esa divinidad que yo mencionaba hace un rato. Y si no tiene esa consagración completa, hay una cierta consagración que el Señor va pidiendo. Y de tanto en tanto tiempo el Señor va transformando eso y nos va diciendo qué le agrada y qué no. Qué podemos ver y qué ya no. Qué le desagrada, con qué podemos contristar el Espíritu Santo. Ahí es cuando se empieza a estrechar esa puerta. Yo decía hace unos minutos, si lo recuerdan, hermanos, de que primero están las cosas en Cristo y la misma familia en Cristo. Y esto es doloroso decirlo, porque ciertamente muchos de nuestra familia en carne, en la sangre, no han recibido del Señor. Pero primero están las cosas ante el Señor y ante su cuerpo y ante la voluntad del Padre. Nuestra voluntad jalona para un lado, pero la voluntad de Dios es perfecta y santa y nos lleva a cumplirla, si queremos, porque el Señor nunca ha sido un dictador ni nos impone nada. Él nos dio libre albedrío y debemos tener en cuenta esta palabra: la puerta se va estrechando y nos necesitamos como cuerpo de Cristo los unos a los otros, intercediendo los unos para los otros, para que cuando se estreche esta puerta podamos estar fortalecidos por Él. Por ello es una bendición ahora que se acerca el campamento cuando los hermanos acogen a otros hermanos, porque la palabra dice que pueda que hayan recibido ángeles, que estamos dando ese testimonio del amor de Dios, de lo que Él nos ha dado. Así estemos estrechos, el Señor la verdad multiplica. Y en verdad, hermanos, que nos ha dado mucho más de lo que tal vez por nuestras fuerzas hubiésemos logrado. Y también lo digo por mí. Apocalipsis 22, 19. Y esto que vamos a leer sí que es bien delicado. Dice: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. El Señor se manifestó y nos está hablando, nos está mostrando todo su testimonio. Cuidado de que uno alargue su mano o aún su boca. En verdad, hermanos, que uno se sienta aquí enfrente a ustedes y toma la palabra con temor y temblor. Por ello muchas veces oramos de que se ha quitado todo lo nuestro y sea el Espíritu Santo dando la palabra, primero para mí, ¿no? Y luego para todo el que el Señor quiera que la reciba. Y que nosotros seamos obedientes recibiendo su mensaje día por día. Y que no sumemos palabras, ni tampoco las quitemos. Porque ciertamente hay muchas cosas de la palabra que no nos agradan, ¿cierto, hermanos? Pero que son necesarias. Y hay mucha bendición. Hermanos, recordemos que la palabra dice que una maldición venía hasta la 3ª y 4ª generación, pero las bendiciones por 1000 generaciones. Las bendiciones son mucho más grandes, mucho más extensas. Si uno tomara una generación por 30 años, serían 30.000 años. Otros dicen que una generación son 50, serían 50.000 años. ¿Cuánto lleva la humanidad? En verdad las bendiciones son para la eternidad. Volvamos a Juan 1:2. A primera de Juan, perdón. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan 1:18.
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Le estamos conociendo y le estamos palpando, hermanos. Le hemos conocido, algunos ya desde algunas décadas antes. Él se da a conocer. Él quiere que le conozcamos. ¿Y cómo le vamos a conocer? Escudriñando su palabra, no dejando de congregarnos, no dejando de hacer el trabajo que Él quiere en su iglesia. Hermano, perdone que yo repito muchas cosas, pero la obra la hacemos todos, todo el cuerpo. Decía nuestro hermano Gino, la obra o el culto no empieza cuando se sienta aquí un hermano a predicar. Empieza desde el momento en que el Señor nos apareja el tiempo para venir a congregarnos, en que se acomoda una silla, en que se ayuda a recoger. Esto es de todos nosotros, porque es del Señor. Su obra es perfecta y quiere que cada uno cumpla con lo que el Señor pone. No podemos desanimarnos. Él quiere que sigamos. Él es el Verbo hecho carne. Él da testimonio de sí mismo. Estos pocos versículos que hemos leído de Juan están dando testimonio de sus discípulos, están dando un testimonio en nosotros, en su Hijo, en su Espíritu, el testimonio del Padre mismo. Vamos más bien a Juan 16, 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Qué obra perfecta es esta? Él en su comunión divina con el Padre hizo su obra y ahora está a la diestra del Padre. Y también está en nosotros para seguir dando este testimonio que estamos viendo. Él sigue perseverando para que nosotros no desfallezcamos. Él quiere que uno no se desanime. Él quiere que uno siga la voluntad del Padre. A veces no es fácil conocerla, pero el Señor la va revelando de tanto en tanto en cada uno y en su iglesia, para seguirle fielmente. Juan 1:2, volvamos nuevamente. Y se nos manifestó. ¿Cuál fue esa manifestación? En Juan 1:2 nos lo dice. Estamos en 1 Juan, ahora vamos a Juan 1:2. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios estaba desde el principio en esa comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Él todo fue hecho por el Hijo, en el Hijo y dado a su Hijo. Hasta la facultad de juzgar se la dio el Padre al Hijo. Él es quien nos puede juzgar. Él es quien nos juzgará aquel gran día de Yahvé cuando venga. Vamos nuevamente a 1 Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Veamos lo que decía un momento. Al inicio empezó en el 1 con oído, lo que habíamos visto, lo que hemos oído y visto. En el 3 es lo que hemos visto y oído. Por ello uno hace mención de que esto corresponde a nosotros, porque nosotros ya le hemos visto.
y le escuchamos en las continuas predicaciones, continuamente cuando vamos a la palabra. Hay suficiente testimonio para que podamos dar y podamos anunciarle. Es una comunión verdadera con el Padre. El Señor dijo que Él estaba con el Padre y el Padre en el Hijo y el Hijo en el Espíritu Santo, para que sean uno. Y para que nosotros seamos unos con el Señor, el Espíritu está en nosotros. Y de eso podemos dar testimonio. Y ha hecho una obra perfecta en nosotros. Veamos esa comunión en 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Él es fiel a su palabra. Y solo como lo leíamos a través del Hijo podemos ir al Padre. Aunque nosotros seamos infieles, el Señor permanece fiel, hermanos. Fiel a sus promesas, a sus bendiciones, a su iglesia, porque Él está preparando su amada para la segunda venida. Lo leímos. Él le dijo a los mismos discípulos, así como lo vieron subir, Él volverá en los cielos. Y debemos estarnos preparando para ese día. Y esto es facultad del Padre, solo Él sabe el día, la hora, el momento en que va a venir, porque Él es fiel. Y ya estamos en esta comunión. Nadie nos puede separar de ella. No podemos dejarnos deslizar de la fe en Cristo, como lo intentaron esa segunda y tercera generación de la iglesia primitiva, con falsos maestros. Hoy en día es muy dado a irse por humanismos, por doctrinas de prosperidad, de sanidad, de muchas cosas. Pero nosotros debemos estar en la doctrina de los apóstoles, que es Cristo mismo, para estar afirmados en Él. Vamos a 1 Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio, desde Génesis 1:1, permanezca en vosotros. Lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Que estemos en Él. Que no haya ocasión del enemigo para dañar nuestro testimonio. Que ciertamente está dedicado a hacer eso. Pero vuelvo y lo digo, más fuerte es el que está en nosotros. Vamos nuevamente a 1 Juan 1:3. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Leamos ahora el 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo la he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno.
Esto es lo que mencionaba, hermanos. Parafraseaba este versículo porque el Señor lo traía en el espíritu de mi mente. Somos un solo cuerpo y estamos unidos en su espíritu. Hermano, perseveremos los unos por los otros y no nos cansemos de congregarnos. No demos oportunidad al enemigo, y toda obra, servicio o ministerio que el Señor ponga en nosotros, que el Señor nos fortalezca para cumplirlo. Yo tenía este sentir esta semana de que el Señor afirmaba esta palabra por algunos asuntos y de que debemos estar en pos de su obra. La obra la hace Cristo y quiere hacerla a través de todo su cuerpo. Todos somos importantes y útiles para el Señor, para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Primera de Juan 1:4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Leamos un par de versículos más. Sé que me he demorado, pero es para ver que el Señor también dio testimonio de que este gozo es cumplido. Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Vamos a Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplida. Primera de Pedro 1:8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Juan 3:29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo el esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este gozo está cumplido. Primera de Juan 2:1. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ese gozo es cumplido. El Señor nos ha dado ese testimonio para perseverar en Él. Gracias a que el Señor siempre está intercediendo por nosotros. En que, como leíamos en el 1:1 de Primera de Juan, dejó testimonio en los apóstoles y que ahora lo ha dado a su iglesia. Ya estamos yo creería que las últimas horas de los últimos días, porque ciertamente los últimos días son desde la venida del Señor. Entonces yo creería que estamos en las últimas horas y Él quiere que sigamos anunciando su palabra. No muchas veces dice, Señor, háblame, pues hay que abrir la Biblia y esperar que el Señor nos hable, porque Él quiere hablarnos, pero si yo no le busco. El Señor tiene un testimonio vivo y quiere que sigamos honrando su nombre. Hermanos, esta es como la carga de la palabra que tenía. Que no nos olvidemos de ese testimonio y de la obra que Él está haciendo en su iglesia. Tenemos pérdidas muy dolorosas, sí, lo sabemos, pero acordémonos de su buen testimonio y démosle cierta honra también, obviamente primero al Padre, pero a quienes han dado un buen testimonio también, porque lo hicieron por causa del Señor Jesús.
Y por causa de Él es que nos reunimos hoy en día, nos congregamos, porque Él nos salvó. Su luz entró en las tinieblas y las extinguió. La esencia de Dios es luz y es santidad. Y Él no tiene ninguna comunión con las tinieblas. Y Él vino para extinguir cualquier tiniebla en nosotros, para examinar nuestros corazones y que su obra sea completa. Demos gracias al Señor, hermanos. Padre Santo, gracias por este corto tiempo, Señor, de examinar tu palabra, Señor, de ver que tú tienes un testimonio suficiente para afirmar nuestra fe en ti, Señor Jesucristo. Gracias por habernos escogido, Señor, por habernos traído a esta vida eterna, Señor, en ti, Señor, en que ya no tendremos una condenación, en que somos miembros de la familia en Cristo, Señor, en que su obra se complete, Señor, en que tú nos guardes del mal, Señor. Tú dijiste que no nos sacarías del mundo, pero sí nos vas a fortalecer contra el mundo. Señor, sobre todo en esta lucha que tenemos con nosotros mismos, Señor, con nuestra debilidad y nuestra carne, Señor. Esta batalla para ganar nuestra alma, Señor, sé tú apoderándote de todo nuestro ser, de nuestra vida, para la gloria y honra tuya, Señor, la del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.